esfuerza hace el esfuerzo, hace la dedicación de pues cada mañana buscarle a Él en oración, en meditación, en ruego, en súplica. Y qué bonito es, queridos hermanos, que lo primero que se haga en nuestras vidas es buscar la palabra de nuestro Dios y encomendar nuestras vidas a Cristo Jesús. Eh, es maravilloso, les animo a seguir cada día, que no flaquee nuestro ánimo, nuestro esfuerzo de levantarnos todos los días y hacer de nuestro Dios nuestro primer trabajo, ¿verdad? Vamos a estudiar en este día algo muy interesante acerca del sello de Dios, el sello con el cual nuestro Dios nos va a marcar, nos va a hacer distintos, diferentes a las demás personas. El día de ayer hablamos de la marca de la apostasía. Pues hay una contraparte, precisamente, hermanos, sobre la marca de la apostasía. La contraparte es el sello de Dios. La marca de la apostasía, pues es una marca que Satanás desde hace mucho tiempo ha puesto a diferencia de las verdades bíblicas de nuestro Dios. Entonces, en este día vamos a hablar rápidamente, así a manera de solo repaso acerca del sello de Dios. Saben, queridos hermanos, nuestra civilización se torna cada vez más compleja. La civilización en la que nosotros vivimos. El ser humano moderno, nosotros, está expuesto a una creciente confusión de los valores. Está expuesto el ser humano de hoy, los jóvenes de hoy, está expuesto a una creciente confusión de los valores. Si en algún momento nuestros hijos, los hijos de ustedes, les han platicado tal vez que en la escuela, en la universidad, si no es cristiana, si no es adventista, los valores son un poco confusos. Las cosas que le enseñan pues no van de acuerdo a nuestros principios bíblicos. Entonces, es por eso que el ser humano de hoy está muy expuesto a una creciente confusión de los valores. ¿Qué quiere decir esto? Que Satanás, las verdades bíblicas, pues las tergiversa, las revuelve, las cambia un poco. En el terreno moral y religioso se están borrando las líneas de demarcación entre la verdad y el error. Parece ser que el ser humano se está proponiendo o está siendo impulsado por Satanás para que la marca de la apostasía no parezca un error, sino que al contrario, esa demarcación entre la verdad y el error, entre el bien y el mal, pues no se vea, no se pueda percibir. En el mundo así llamado cristiano se da cabida a las malas diversas y encontradas posiciones de fe y conducta. Pero la Sagrada Escritura, la palabra de nuestro Dios, predice que en los días finales de la actuación especial de Dios se discernirá la diferencia entre el justo y el malo, entre el que sirve a Dios y el que no le sirve. El sello de nuestro Dios, queridos hermanos, nosotros ya lo sabemos cuál es el sello de Dios y la marca de la apostasía, serán entonces elementos en ese último día inestables e inconfundibles de esa distinción. La Biblia siempre ha dicho, y yo también lo he recalcado, queridos hermanos, que en la vida del cristiano solo hay dos tomas de decisiones, o hay dos formas de ser, o hay dos seguimientos. O eres hijo de Dios, o eres hijo de las tinieblas. O sigues a Dios, o sigues a Satanás. Entonces, o sigues la verdad, o sigues las mentiras, o las verdades, o las verdades hechas mentiras de Satanás. O por consiguiente, pues, o permites que Dios te marque con su sello, o permites que Satanás te marque con la apostasía también, con sus mentiras. Entonces, ¿cuál es el significado de un sello? Pues el significado de un sello, dice Daniel 6:8, ahora pues, oh rey, confirma el edicto y fírmalo para que no pueda ser reservado, dice Daniel 6:8. Esto, queridos hermanos, esto es, pon la firmeza de la realeza para que tenga la debida autoridad.
Antiguamente, escuchen qué es un sello, el significado de un sello. Los reyes usaban un anillo de sellar, su anillo, para que eso, con eso sellaban decretos. Ese anillo contenía el nombre, las iniciales o el monograma. Con ese propósito, Jezabel, la esposa de Acab, un ejemplo, escribió ella cartas en nombre de Acab y las selló con ese anillo, porque ese anillo contenía el nombre, las iniciales o el monograma del rey. De, de un decreto persa se dice en Esther que en nombre del rey Asuero fue escrito y sellado con el anillo también del rey un decreto. Entonces, el sello de un legislador debe exhibir tres cosas. Escuchen bien. El nombre, su cargo o título oficial y la extensión de su dominio y su jurisdicción. Tres cosas. El nombre, su cargo o su título oficial y también su dominio y su jurisdicción, es decir, a qué se dedica su trabajo. El sello de Dios cuenta con esas tres cosas. Dice Isaías 8:16, ¿qué se le ha mandado a los profetas o a nosotros? Que atemos el testimonio. ¿Cuál es el sello de Dios? El testimonio. Sella la instrucción entre mis discípulos. Dice, ata el testimonio. Vamos más adelante. Únicamente, ¿qué mandamiento del decálogo revela el nombre, la autoridad, el dominio del autor de la ley? ¿Quién es el autor de la ley? Nuestro Dios. Entonces, ¿cuál es el único mandamiento, de acuerdo a la palabra de Dios, que contiene estas tres características del sello? El nombre, la autoridad y el dominio o su jurisdicción. Dice la palabra de nuestro Dios en Éxodo 28:10. Lo sabemos de memoria. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, pero el séptimo día es reposo ¿de quién? De Jehová tu Dios. Ahí va la primera característica, que es el nombre. No hagas en él obra alguna, ni tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni el extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo, dice la Biblia, hizo Jesús. Y ahí es la segunda característica del sello, la autoridad de Dios. Porque cuando la palabra dice hizo, recuerden que en la creación Dios mandó y fue creado. Dios dijo y fue hecho. Esa es la autoridad de Dios. Entonces dice que Jehová, los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay. Y reposó en el séptimo día. ¿Cuál es la autoridad de Dios? ¿Cuál es el dominio? ¿Cuál es la jurisdicción? Bueno, Dios fue creador. Dice que su jurisdicción son los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay. Y reposó en el séptimo día, por tanto Jehová bendijo el sábado y lo santificó. Entonces, en 6 días el Señor, el nombre, hizo los cielos y la tierra, y su función es el cielo y la tierra. Teniendo en cuenta estas tres especificaciones, queridos hermanos, precedentes inesperables, en todos ellos se identifican, solo este mandamiento contiene el sello de Dios. De los 10 mandamientos, solo el mandamiento número 4, que habla del día de reposo, es el único mandamiento que contiene el sello de Dios, porque contiene su nombre, contiene su autoridad y su dominio. El mandamiento del sábado, por lo tanto, contiene verdaderamente el sello de nuestro Dios. Entonces, ¿por qué el sábado es una señal entre Dios y su pueblo? Éxodo 31:17 dice, para siempre será una señal entre mí y los hijos de Israel, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, y en el séptimo día cesó, terminó, y en ese día nuestro Dios descansó. Entonces, el sábado es la señal, es la marca, es el sello de nuestro Dios, es el sello de nuestro Creador, porque no solo Él descansó en ese día, reposó. En ese día nuestro Dios declara o se declara todo lo que se hizo en la creación, ¿sí? Todo lo que se hizo, todo lo que se hizo. Hay una obra
especial en este sellamiento. Siempre se ha hablado del sellamiento y erróneamente, equivocadamente muchas veces, hermanos, comprendemos el sello de Dios de una forma incorrecta y también entendemos la marca de la bestia de una forma incorrecta. Verdaderamente, ¿cuál es el sello de Dios? ¿O qué se predice? ¿Para qué sirve el sello de Dios? ¿Qué obra especial tiene el sellamiento? ¿Qué obra especial de sellamiento tendrá lugar justamente antes de que sean soltados los vientos de la destrucción sobre la tierra? Dice Ezequiel y Apocalipsis: vi también otro ángel que subía desde donde sale el sol y que tenía el sello de Dios. Clamó a gran voz a los 4 ángeles diciendo: no hagáis daño a la tierra ni al mar ni a los árboles hasta que hayamos sellados en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Entonces, ¿cuál es esta obra que se va a realizar? Que antes que se destruyan los cielos y la tierra, poco antes que nuestro Dios venga, nosotros seremos sellados por nuestro Dios, por el sello de Dios. Dice específicamente: hayamos sellados en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. ¿Para qué creen que esto va a ser realizado? Para que se haga una diferencia entre los hijos de Dios y los hijos de las tinieblas, para que nosotros podamos ser identificados como salvos, para que nosotros podamos distinguirnos ante aquellos que llevan el estandarte de la cruz de Cristo Jesús. ¿Cómo se describe esta compañía un poco más tarde? ¿Cómo se describe a este grupo de personas que van a ser sellados? Apocalipsis 14:1 dice: después miré, dice el apóstol Juan, y vi que el Cordero estaba de pie sobre el monte de Sión, dice Apocalipsis 14:1, y con él 144,000 que tenían el nombre de él y él de su Padre escrito en la frente. Esto es un ejemplo. La palabra de Dios no quiere o no se refiere a Apocalipsis 14:1 que solo 144,000 se van a salvar. Los 144,000 son un grupo especial de personas que la Biblia describe con características. Pero más allá de este versículo, después dice el apóstol Juan que él levantó la mirada y vio un grupo de personas que nadie podía contar. Y ese mismo grupo estaba o tenía una de las mismas características que los 144,000. Dice que tenían el nombre de él. ¿De quién? De nuestro Dios. Y del de su Padre escrito en la frente. Entonces, el nombre de Padre, del Padre, queridos hermanos, es la expresión de su carácter, del carácter de nuestro Dios. Cuando Moisés se le pidió que permitiera ver la gloria de Dios, el Señor pasó cerca y proclamó su nombre: Jehová, Jehová, Dios fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y en verdad. La ley de Dios, queridos hermanos, el testimonio que es el sello de Dios, el día sábado que es el sello de Dios, es la transcripción de ese carácter. Y el nombre que se menciona en Apocalipsis 14:1 puede considerarse como algo equivalente a la ley de nuestro Dios. ¿Cómo nos muestra su carácter nuestro Dios? Por medio de su ley, por medio de su testimonio. Entonces, ¿qué va a pasar con este grupo de personas? ¿Cómo se describe a este remanente de la iglesia? Porque nosotros somos el remanente. Nosotros deberíamos proponernos todos los días llenarnos de la gracia de nuestro Dios. Todos los días distinguirnos entre las personas. Que nosotros seamos personas diferentes, únicas, porque recuerden que dice Primera de Pedro que nosotros somos real sacerdocio, nación santa y pueblo adquirido por Dios. Somos personas diferentes a las demás porque estamos sellados por el nombre de nuestro Dios. Y uno de los sellos o el sello que nos distingue siempre de todas las demás personas es el guardar el día sábado. Y por lo tal nosotros somos el remanente, lo último, lo mejor de lo mejor. Apocalipsis 12:17 dice: entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ellos, contra los que guardan los mandamientos de Dios, nuevamente recalca,
y tienen el testimonio de Jesucristo. Yo quiero exhortarles en este día, hermanos, a que las situaciones que pasemos en nuestras vidas, a que las pérdidas que nosotros tenemos hoy en día, las dificultades, los desafíos que vivimos en nuestros días, en tu vida, en tu familia, en tu vida personal, con tus hijos, con tu matrimonio, en la iglesia, son, hermanos, el resultado de que Satanás, dice Apocalipsis, se fue a hacer guerra contra la descendencia de ella, contra nosotros que somos el pueblo de Dios, contra el remanente. Se nos describe en un conflicto en el cual nosotros estamos involucrados, porque estamos tratando de conseguir ese sello en nuestra frente, el sello de nuestro Dios que dice santo, santo, Jehová, Jehová, que nos distingue por guardar el sábado, que es también el sello de Dios, que nos distingue por guardar los mandamientos, que nos distinguen por tener el testimonio de Jesucristo. Cuando dificultades vengan a tu vida, cuando problemas, cuando enfermedades, cuando muerte, cuando pérdida vengan a tu vida, recuerda que esto es el resultado, querido hermano, de que tú eres una persona diferente, ¿sí? De que tú eres una persona sellada por nuestro Dios. Y eso te debe dar la bendita esperanza de que esa diferencia te hará apto para alcanzar la salvación. Esa diferencia te hará o te distinguirá entre el resto del mundo, del pueblo en el cual nosotros estamos viviendo una diferencia o cambio de valores. Nos está distinguiendo y haciendo diferentes entre los demás. ¿Cuál es la amonestación especial de nuestro Dios para este día? Bueno, dice Apocalipsis 14, 9 al 10, y un tercer ángel los siguió diciendo a gran voz: si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá, el vino de la ira de Dios. ¿A qué se refiere? La bestia representa ¿qué cosa? El papado. Ya lo sabemos. La bestia representa el papado. Y la imagen de la bestia representa otro cuerpo eclesiástico que domina el poder civil. Y en contra de esta posición con el sello de Dios, el sello de Dios es el sábado, está la marca de la bestia, en contraparte, que es la marca de la bestia, y la marca de la apostasía. Contra este culto falso e idolátrico y contra la recepción de esta marca envía Dios esta solemne amonestación, que si nosotros adoramos a la imagen, pues seremos marcados con la marca de la bestia. ¿Y cuál es la marca de la bestia? ¿Cuál es la contraparte del testimonio de Jesucristo o del sello de Dios? Es el día domingo. Recuerden que Satanás siempre ha tratado de copiar las verdades de nuestro Dios y las ha tratado de, las convierte, las cambia, esas mentiras, las parece que las compone para que se vean verdad, pero es algo erróneo. Entonces, en contraste con los adoradores de la bestia, que van a ser, dice que aquellos que adoren a la imagen van a probar de la ira de Dios. ¿Cuál es en contraste a los adoradores de la bestia? Dice el versículo 12 de Apocalipsis 14, aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. La observancia de los 10 mandamientos, queridos hermanos, por los adoradores de Dios y su violación por los adoradores de la bestia, continuará la distinción entre las dos clases que adoran. La pregunta en este día es, ¿qué es lo que deseas adorar tú? ¿Qué sellamiento quieres tener? ¿O qué marca quieres tener? ¿Qué es lo que quieres que te distinga, que te haga diferente? ¿El sello de nuestro Dios o la marca de la apostasía? Son dos cosas totalmente diferentes. Entonces, queridos hermanos, hoy en nuestros días, dice que el dragón se fue a hacer guerra contra la mujer, con que aquellos que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús. La exhortación de este día, queridos hermanos, la invitación de esta mañana, es que no nos demos por vencidos. Sigamos siempre firmes, andando en la verdad
no cayendo en la apostasía, no creyendo a veces las mentiras hechas, las verdades hechas mentiras de Satanás, ¿sí? Porque Satanás todo tergiversa. Entonces, mantengámonos fieles. Que el dolor que tenemos en nuestro corazón por una pérdida, que la angustia que tenemos en nuestras vidas, que las situaciones que pasemos en nuestras diferentes vidas, aquí representadas, queridos hermanos, las podamos entregar a nuestro Dios y comprendamos que eso es el resultado de una guerra entre el bien y el mal, y que nosotros estamos en medio de ellos, y que si nos alcanza ese dolor es porque tú y yo somos personas diferentes. Nuestro deber, nuestra meta es llenarnos siempre de gracia, es mantenernos firmes, es alcanzar en algún momento el sello de Dios. Yo sé que muchos de ustedes, y la mayoría, y todos precisamente, están dispuestos a luchar, a sufrir, a seguir adelante a pesar de las circunstancias, con tal de que en sus frentes esté el nombre del Creador, en que sus frentes esté la autoridad del Creador, y que en nuestras frentes también esté ese poderío de nuestro Dios, justo y verdadero, santo, 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 nuestro Dios. Todos de nosotros, ¿verdad? Queremos esa distinción que nos haga diferente a los demás. Que el Señor bendiga su palabra en este día. A la luz del sello de Dios, queridos hermanos, el cristiano debe mantenerse fiel a las verdades para que cuando el tercer ángel levante la voz, nosotros estemos dispuestos, mirando al cielo y proclamando, este que viene es nuestro Dios. Le hemos esperado y Él nos salvará. Que el Señor nos bendiga. Vamos a terminar esta reunión con una oración y vamos a pedirle a nuestro Dios que Él more en nuestras vidas el querer como el hacer por su buena voluntad. Vamos a inclinar nuestros rostros, hermanos, vamos a orar. Amante y buen Padre, alabado y glorificado sea tu nombre. Agradecemos infinitamente, Señor, la oportunidad y la libertad que aún tenemos, oh Padre, de reunirnos, de estudiar tu palabra, Señor, aún a la distancia y con toda libertad. Llegará el día, Señor, en que Satanás eh, comenzará su labor más grande. Y, Señor, toda libertad religiosa será apartada de los países. Toda libertad religiosa, Señor, de adorarte, será quitada. Y entonces he ahí cuando se va a probar nuestra fe. Será ese momento decisivo, Señor, en el cual nosotros seremos marcados con el sello de Dios. Seremos perseguidos. Ese sello de Dios, Señor, nos va a distinguir entre aquellos que siguen la apostasía de Satanás. Queremos, Señor, ser parte de aquellos sellados en la frente. No queremos ser sellados por la marca de la bestia, Señor. Queremos ser sellados por el testimonio de Jesucristo. Permite, oh Padre, que podamos persistir, que podamos resistir. Danos fuerza ante las artimañas del enemigo, Señor. Danos fuerza ante la pérdida. Danos fuerza ante las situaciones tristes que pasamos en nuestras vidas. Ayúdanos a ser cristianos aguerridos, a entregarnos cada día más a ti, a poder luchar, Señor, a seguir luchando en nuestras vidas. Queremos estar en aquel día, Señor, cuando toda libertad sea quitada, cuando Satanás comience su labor final. Queremos tener la frente en alto, estar erguidos y luchar para alcanzar la Canaán celestial. Quédate con nosotros en este día. Bendice a mis hermanos, Señor. Que hoy, al andar en el trabajo, al caminar por la calle, a donde quiera que andamos, podamos ser personas distintivas de todas las demás. Que mostremos siempre el amor de Cristo Jesús y al Espíritu Santo. Lo pedimos Amén. en su nombre, en el nombre de Jesús. Amén.